El reinado de Luis XV, que se extendió por casi 60 años, de 1715 a 1774, presenta un balance profundamente ambiguo. Desde el punto de vista de la duración, se trata de uno de los reinados más largos de la historia de Francia, solo superado por el de Luis XIV. Sin embargo, la percepción generalizada entre contemporáneos y analistas posteriores es la de un reinado débil, fragmentado, incapaz de ofrecer dirección política clara o de renovar la legitimidad de la monarquía. A lo largo de este periodo, Luis XV mantuvo una relativa estabilidad institucional, sin grandes crisis revolucionarias, pero esa misma estabilidad se convirtió en una forma de inmovilismo que terminó por socavar la vitalidad del régimen. En el plano político, su gestión se caracterizó por una gobernabilidad indirecta en la que el rey delegaba constantemente el poder en ministros, en consejeros y en favoritos, aunque algunos de ellos, como el cardenal Fleury, ofrecieron una administración competente. El conjunto del aparato estatal se fue haciendo cada vez más opaco, ineficiente y distante de la población. No hubo grandes reformas estructurales ni en la fiscalidad, ni en la administración judicial, ni en el sistema estamental. Se mantuvo el absolutismo como forma de gobierno, pero desprovisto de la energía y de la legitimidad que lo habían caracterizado en tiempos anteriores. En política exterior, el balance fue también modesto, cuando no más bien negativo. Francia perdió varias guerras clave, en especial la de los 7 años, que implicó una considerable pérdida de colonias y de prestigio internacional. El declive de la influencia francesa en Europa contrastaba con el ascenso británico y prusiano, lo que reforzaba la percepción de que la monarquía no solo era débil hacia adentro, sino también vulnerable desde fuera. En el imaginario colectivo, Luis XV pasó de ser el bien amado en su juventud a una figura envejecida, distante y objeto de críticas constantes en sus últimos años. No obstante, sería un error presentar este reinado solo como un fracaso. En muchos aspectos, Francia vivió una paz interior relativa durante gran parte del periodo y algunos avances económicos y demográficos fueron notables. También se consolidaron ciertas formas administrativas que darían pie a la centralización futura. Sin embargo, lo esencial es que estas ganancias parciales no lograron compensar la sensación de decadencia general del poder real. En definitiva, el reinado de Luis XV dejó tras sí un Estado exhausto, una monarquía desprestigiada y una sociedad crecientemente crítica. No es que su gobierno provocara directamente la revolución, pero sí dejó sin resolver los grandes problemas que la habrían evitado. El paso hacia Luis XVI no supondría, por tanto, una ruptura neta, sino una continuación y, en cierto modo, la aceleración de una crisis de legitimidad que ya estaba en marcha. Uno de los aspectos más destacables o más significativos del balance del reinado de Luis XV es el deterioro profundo de la imagen del monarca ante sus súbditos. Esta erosión simbólica no fue repentina, sino progresiva, y se articuló en múltiples niveles, ya comentados, el moral, el político, el emocional. A diferencia de su bisabuelo Luis XIV, que supo construir un mito en torno a su persona mediante el ceremonial, la teatralidad y la presencia constante en los asuntos de Estado, Luis XV fue un rey mucho más reservado, menos dado a la exposición pública, más proclive a replegarse en círculos íntimos. Este retraimiento se interpretó no como prudencia, sino como debilidad, como desconexión,
como falta de compromiso con la nación. La corte de Versalles, en lugar de ser el centro de irradiación de la majestuosidad real, se fue convirtiendo en un espacio de rumores, de escándalos y de decadencia. El protagonismo de figuras como Madame de Pompadour o Madame du Barry, que llegaron a ejercer notable influencia política, alimentó el desprestigio del rey tanto entre los sectores conservadores como entre los sectores ilustrados. Para los primeros era escandaloso que la autoridad sagrada del monarca estuviera mediatizada por amantes. Para los segundos era la prueba de la irracionalidad de un sistema que se negaba a regenerarse. Ambos coincidían en que el rey había perdido el respeto de la nación. Al mismo tiempo, la transformación del espacio público en Francia con el auge de la prensa, de los panfletos, la literatura crítica, los salones ilustrados, generó un entorno en el que el monarca pasó de ser un sujeto incuestionable a convertirse en objeto de escrutinio y de burla. La crítica ya no se limitaba a las decisiones de gobierno, se dirigía a la persona del rey, a su vida privada y a su silencio público. El hecho de que la monarquía no contara con mecanismos eficaces de respuesta contribuyó grandemente a consolidar la imagen de una institución anacrónica, cerrada sobre sí misma y ajena al pulso de la sociedad. Este desgaste de la figura real tuvo consecuencias profundas porque rompía uno de los pilares fundamentales del absolutismo, la identificación entre el rey y la nación. A lo largo del siglo XVII y de buena parte del XVIII, la monarquía había logrado presentarse como la encarnación del interés común, como el vértice que garantizaba el orden social y político. Pero bajo Luis XV esta identificación se debilitó notablemente. El pueblo ya no se reconocía en el rey, y el rey no parecía representar nada más allá de una tradición en declive. En este sentido, el final del reinado de Luis XV no solo supuso una crisis institucional, sino una crisis simbólica. La monarquía dejaba de ser evidente como forma natural de gobierno. Las generaciones que llegaban a la vida adulta bajo su reinado crecían en un contexto donde la crítica al rey era parte del ambiente intelectual, donde la fe en el absolutismo era cada vez más frágil. Así, el desprestigio del monarca no fue solo una cuestión de escándalos o de fracasos puntuales, sino una transformación profunda en la cultura política de Francia. Cuando murió en 1774, dejó tras sí un reino que, si bien no estaba formalmente en una crisis revolucionaria, sí que acumulaba numerosos factores de descomposición que harían de su sucesor un heredero con una auténtica herencia envenenada. El problema más urgente era el financiero. La monarquía arrastraba una deuda colosal, producto de las guerras, producto de los gastos excesivos de la corte, de una estructura fiscal incapaz de recaudar de forma eficaz. El sistema impositivo seguía descansando sobre una lógica profundamente injusta. Los estamentos privilegiados estaban exentos en gran medida de pagar impuestos, mientras que la carga recaía sobre el tercer estado, que ya mostraba signos claros de exasperación. Esta crisis no era nueva, llevaba décadas incubándose, pero el reinado de Luis XV se caracterizó por la absoluta incapacidad para abordar reformas fiscales profundas. Cada intento, como el del canciller Maupeou o el de algunos ministros ilustrados, chocaba con la resistencia de los parlamentos, de la alta nobleza, del propio entorno del rey, demasiado temeroso de romper los equilibrios tradicionales. El resultado fue un estancamiento que agravó el problema año tras año.
La economía francesa, pese a ciertos signos de dinamismo en la agricultura o el comercio, no generaba ingresos suficientes para sostener el Estado. Y la monarquía carecía tanto del prestigio como de los instrumentos políticos para imponer una reforma estructural. En el plano social, el reino mantenía un rígido sistema estamental que resultaba cada vez más anacrónico, mientras la nobleza conservaba privilegios simbólicos, jurídicos y fiscales. Una nueva burguesía ilustrada y económicamente pujante exigía un papel político más relevante. Esta tensión no se traducía aún en movimientos organizados, pero sí en una profunda fisura cultural, la que separaba a los beneficiarios del antiguo régimen de aquellos que aspiraban a un nuevo orden basado en el mérito, basado en la igualdad y basado en la razón. Las clases populares, por su parte, sufrían la presión constante del aumento del precio del pan, de la escasez periódica, la rigidez del sistema judicial. El malestar era generalizado, aunque sin canalización política unificada aún. Simultáneamente, el país vivía un notable auge intelectual. Las ideas ilustradas circulaban con fluidez incluso entre sectores de la nobleza reformista. Obras de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, de Diderot planteaban críticas directas al absolutismo, al dogma religioso y a la estructura social heredada. La paradoja del momento era muy clara. Un Estado que seguía gobernado como en el siglo XVII intentaba sostener su legitimidad en una sociedad que ya pensaba como en el siglo XIX. Esta contradicción no podía sostenerse indefinidamente sin producir una ruptura. En este marco, la monarquía francesa no era aún un régimen derrumbado, pero sí un sistema agotado. Luis XV no había sabido, no había querido o no había podido renovar los fundamentos políticos de su autoridad. Su sucesor recibiría un trono rodeado de sospechas, con las arcas vacías, las instituciones desprestigiadas y una población educada en parte gracias a las luces para dudar del derecho divino y exigir racionalidad. Así se dibujaba el escenario en el que Luis XVI tendría que gobernar. Con la muerte de Luis XV, en 1774, el trono pasó a Luis Augusto de Borbón, que reinaría como Luis XVI. Tenía tan solo 20 años y su llegada fue recibida con una mezcla de esperanza y expectación. La opinión pública, profundamente desencantada con el largo y problemático reinado de su abuelo, proyectó sobre el joven heredero el deseo de una regeneración monárquica. Se esperaba de él una ruptura con el tono decadente, inmovilista y escandaloso que había caracterizado la última etapa de la monarquía. Esa expectativa se tradujo en un breve entusiasmo inicial, una suerte de luna de miel con el pueblo y las élites. Luis XVI no era un príncipe preparado para el liderazgo político en el sentido moderno, pero sí había recibido una formación rigurosa, centrada en materias técnicas como la historia, la geografía, las ciencias o las lenguas. También había sido educado en los principios de la moral cristiana y en el sentido del deber real. A diferencia de Luis XV, mostraba inclinaciones más sobrias y una conducta más austera. Su carácter era introspectivo, poco dado a la ostentación, y su vida personal no dio pie a los escándalos que habían salpicado a su predecesor. Esto generó inicialmente una imagen positiva, incluso idealizada, un rey honesto, bien intencionado, dispuesto a gobernar con responsabilidad. Sin embargo,
Ese capital simbólico inicial ocultaba debilidades estructurales. Luis XVI carecía de la experiencia política necesaria para enfrentarse a los desafíos que había heredado. No había sido formado para liderar procesos de reforma profunda, ni poseía el carisma personal que le habría permitido imponerse sobre las resistencias de la nobleza, del clero o de los parlamentos. Su timidez, su apego a la legalidad tradicional y su indecisión crónica le impidieron, incluso en los primeros años, aprovechar el impulso que generó su ascenso al trono. En el plano político, su elección de ministros como Bo, como Necker, reflejó una voluntad reformista, pero también evidenció su tendencia a ceder ante las presiones cuando surgían resistencias. La paradoja de su figura residía en esto: representaba el deseo de cambio, pero se encontraba atado por los límites de un sistema que exigía reformas sin haber cambiado su estructura de poder. La monarquía absoluta seguía siendo el marco legal del reino, y dentro de él los márgenes para transformar en profundidad la realidad eran muy reducidos. Desde una perspectiva más simbólica, Luis XVI se situaba en el umbral de dos épocas, aún heredero del absolutismo, pero ya observado con los ojos críticos de una sociedad ilustrada. Su figura condensaba las tensiones del momento. Para los sectores reformistas encarnaba una oportunidad histórica. Para los sectores más conservadores, un joven inexperto que ponía en riesgo los equilibrios tradicionales. Esta ambigüedad marcaría toda su trayectoria. Así, la transición desde Luis XV hacia Luis XVI no solo fue un cambio de persona o un cambio de estilo, fue el paso de un monarca desacreditado a uno cargado de expectativas, pero limitado por su contexto. La autoridad real, aunque formalmente intacta, ya no contaba con la legitimidad incuestionable del pasado, y la figura de Luis XVI quedaba atrapada entre el deseo de cambio y las inercias del antiguo régimen. Su acceso al trono supuso una oportunidad para iniciar un nuevo ciclo político, pero el peso de la continuidad, como decíamos, fue más fuerte que el impulso de la ruptura. Aunque el nuevo monarca contaba con una imagen positiva al principio y con el respaldo de amplios sectores sociales, las estructuras del antiguo régimen permanecían firmemente arraigadas. El absolutismo seguía siendo la forma jurídica del poder. Los estamentos privilegiados mantenían sus prerrogativas y el Estado continuaba funcionando según las lógicas administrativas y fiscales heredadas del siglo XVII. Luis XVI intentó responder a las demandas de reforma con cierta apertura, rodeándose de ministros de inspiración ilustrada que propusieron cambios sustanciales en la administración, en la economía, en la fiscalidad. Las propuestas de Turgot en favor de la libertad de comercio de granos o la abolición de ciertos privilegios corporativos generaron mucha oposición. La presión de los nobles del alto clero de los parlamentos forzó al rey a destituir a los ministros más reformistas, y esto provocó un desgaste prematuro de su monarquía. La esperanza de una nueva monarquía fue muy pronto, sustituida por la percepción de un poder débil e incapaz de sostener sus propias decisiones frente a los intereses tradicionales. En este clima, la monarquía se convirtió en el punto de convergencia de todas las contradicciones del momento. Por un lado, debía mantener el principio de soberanía absoluta y la autoridad centralizada que definían su legitimidad. Por otro, se le exigía actuar con racionalidad, con justicia fiscal, con responsabilidad social, según los valores que ya circulaban ampliamente en la esfera pública. El resultado, una política vacilante, zigzagueante, que no
satisfacía ni a los defensores del statu quo ni a los partidarios de la reforma. Esta indefinición preparó el terreno para un ciclo de inestabilidad que se agravaría en los siguientes años. La percepción social de la monarquía comenzó a cambiar muy rápidamente. La credibilidad del rey se erosionó no por actos de tiranía, sino por su impotencia para tomar decisiones eficaces. En el nuevo contexto ilustrado, el poder no era respetado por su mera existencia, sino por su eficacia, por su capacidad de responder a las necesidades del cuerpo social. Luis XVI, atrapado entre dos modelos históricos de legitimidad, no logró consolidar ninguno. El absolutismo tradicional ya no era aceptado sin reservas, y la legitimidad basada en el mérito, la razón y el diálogo aún no se había institucionalizado. De este modo, el inicio del reinado de Luis XVI no representó una ruptura real con el pasado, sino una transición llena de ambigüedades. Fue un periodo de expectativas truncadas, donde la voluntad de reforma chocó con la inercia del sistema. El rey heredaba no solo una corona, sino un edificio político en ruinas, sostenido más por la costumbre que por la convicción. El malestar, aún latente, empezaba a convertirse en impaciencia. El terreno sobre el que se asentaba la monarquía se hacía cada vez más inestable y en pocos años esa grieta se transformaría en ruptura.